Saludos y bendiciones para todos, estimados hermanos de Iglesia Bíblica Cristiana aquí en Pichilemu. Estamos empezando una nueva serie, estamos empezando una nueva temporada de 4 mensajes como título Viviendo en una sociedad enferma. Ese es el título de nuestra serie que contiene 4 sermones y vamos a estar profundizando el significado y también vamos a estar describiendo cómo es y cómo está nuestra sociedad durante este tiempo. Sabemos que hay muchas cosas que están sucediendo, hay muchas cosas que están pasando a nivel político, a nivel espiritual, a nivel social, a nivel financiero y también en términos de pandemia. Viviendo en una sociedad enferma se titula nuestra serie porque queremos hacerle entender a usted cuál es su posición en medio de una sociedad tan oscura, cuál es su posición, cuál es su postura para que usted pueda permanecer en el llamado que el Señor le ha dado, que es permanecer firme, permanecer fiel a su palabra, a su verdad, y no ser arrastrado por las corrientes de este mundo, no ser arrastrado por las influencias también que hay en él, y entre otras cosas. Para esto, quiero que por favor abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, la carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. Solo vamos a usar 3 versículos para fundamentar nuestro mensaje y profundizar en él. Vamos a usar otros versículos, pero de lo que es esta carta, solo estos 3. El título del mensaje para hoy es Pisando Firme. ¿Por qué pisando firme? Porque, por supuesto, ese es el llamado, ese es el propósito de estar en Cristo, que estemos firmes en su fundamento, en su roca, en terreno sólido, que es Él, en su sana doctrina, en su verdad, en nuestra fe y entre otras cosas. Debemos de pisar firme, debemos de caminar firme en medio de esta sociedad completamente enferma y corrupta por el pecado en la que nosotros vivimos. Muy bien, oramos por una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio y el conocimiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Capítulo 2, versículo 15, 16 y 17 de Primera de Juan. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia nos muestra, según la carta de Juan, que no debemos de amar al mundo porque el mundo básicamente es nuestro enemigo. Pero también nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos 3 enemigos, el diablo, la carne y el mundo. Esos 3 son los que quieren y desean nuestra destrucción. Y durante esta serie, obviamente, solo nos vamos a enfocar en lo que el mundo, ¿no es cierto?, nos ofrece. Obviamente sabemos quién está detrás porque sabemos quién gobierna al mundo, Satanás el diablo. Pero acá el apóstol Juan, cuando habla acerca de no amar al mundo, se refiere a 3 cosas. Cuando él usa la palabra mundo, se refiere a todo lo que lo compone, los cielos, la tierra, las personas que viven en ella, los animales, los árboles y los peces del mar. Todo lo que existe a nivel natural. A eso se refiere con mundo. Lo segundo que se refiere con mundo es la sociedad, las personas, las 7 esferas de la sociedad, a nivel político, a nivel social, a nivel educacional, a nivel de negocios, los medios, etc. Pero también sabemos que las personas y el pecado y la corrupción que hay en ella también se refiere cuando Juan habla acerca de mundo. Y también, como tercer punto, se refiere a su gobierno. ¿Quién? Satanás gobierna el mundo. Entonces, cuando el apóstol Juan habla acerca del mundo, se refiere a la tierra, todo lo que la compone, la sociedad, el pecado y la corrupción, y su gobierno, Satanás el diablo. Y esto es lo que hace que el mundo esté enfermo. Esto es lo que hace que la sociedad esté enferma. ¿Por qué? Porque está llena de pecado y llena de corrupción. Esto también hace que el mundo luche contra la iglesia. Esto hace también que la sociedad no permanezca. No quiere que la iglesia no permanezca, que la iglesia
no sea que la iglesia influencie a la sociedad, sino que la sociedad quiere tomar posesión por encima de la iglesia. Es una lucha que se ha peleado durante muchos años, durante muchos siglos y se seguirá peleando. Por eso es importante que nosotros sepamos cuál es nuestra posición, cuál es nuestra postura acá en la tierra. Si nosotros caracterizamos la sociedad, si nosotros pensamos en cómo nuestra sociedad es, ya dijimos que es una sociedad enferma porque el pecado y el mundo está en ella, el pecado y la corrupción, perdón, está en ella. Pero pensemos en 10 aspectos de nuestra sociedad hoy en día. Primeramente, nuestra sociedad es una sociedad rápida. Todo el mundo quiere que las cosas sucedan rápido. Alguien va al banco y no quiere hacer fila, quiere pasar directamente a la ventanilla con la cajera. Alguien va al supermercado y quiere entrar y salir lo más rápido posible. Alguien que tiene hambre va a un restaurante y quiere la comida lo más rápido posible. Las tiendas, los negocios se pelean para ver quién tiene el servicio más rápido, el servicio mejor, mejor, mejor. Y esto acostumbra a las personas que viven a la sociedad a vivir en una vida rápida, meterlos en un ritmo, y esto de alguna manera afecta a los cristianos, a los creyentes, porque también quieren que así funcione viviendo en el reino de Dios, y no funciona así. A veces tú tienes que tener paciencia, tú tienes que saber esperar las promesas del Señor, tienes que saber esperar en Él para diferentes aspectos, pero la sociedad no funciona así, la sociedad es completamente rápida. Segundo, consumista. Todo el mundo gasta allá afuera, todo el mundo gasta, usa sus tarjetas de crédito, usa sus tarjetas de débito, a quienes se gastan todo su sueldo entero en diferentes cosas. Nadie tiene el principio de ahorrar. Sin valores. No hay valores allá en la sociedad. Los valores están caídos, los valores están por el suelo. 4. Sin moral. ¿Cuál es la moral de la sociedad en este tiempo si todo se basa en mentira, en engaño y en corrupción, en sacar la vuelta, en torcer el brazo, en a ver quién juega más vivo que el otro? No hay moral allá en la sociedad. 5. Sin principio de autoridad. Vemos a las personas cómo se pelean con los carabineros, vemos a las personas cómo se resisten a la policía, tirándoles piedras, siendo de obstáculo para ellos. Nadie quiere tener una autoridad por encima de nadie. Y esto también malacostumbra a las personas a no someterse, a que le cueste al cristiano someterse obviamente a la autoridad. 6. Culto a la tecnología. ¿Para qué hablar acerca de la tecnología? La tecnología tiene loca, tiene adormecida a las personas. El celular, el teléfono, las redes sociales, etc. Vivimos en una cultura humanista, número 7, y también egoísta. Todo el mundo pareciera no tener emociones, todo el mundo parece ser egoísta. Yo pienso en mí, primero yo, segundo yo, tercero yo. 8. Prioridad en las emociones. Todo el mundo quiere experimentar en emociones. Si yo no experimento mis emociones, entonces yo no me siento vivo. ¿Cuál es el propósito de vivir si yo no estoy experimentando mis emociones? 9. Vemos una cultura amargada, una sociedad amargada. Todo el mundo enojado, montado en cóleras y en iras, en rabietas, enojado. Vemos a los choferes de los colectivos, de los taxis peleándose. Vemos a las personas peleándose con los peatones. Lo vemos por todas partes, lo vemos en todos lugares. Todo el mundo anda a la defensiva, todo el mundo anda protegiéndose del daño y del mal que le va a hacer la otra persona. Y número 10, esto nos hace que vivamos en una sociedad caída y en un mundo caído. Pero vayamos a las Escrituras, porque esto es simplemente lo que hemos descrito acerca de nuestra sociedad. Versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amen al mundo, dice el apóstol Juan, porque si ustedes aman al mundo, obviamente están siendo como él o se vuelven enemigos de Dios. ¿Qué hay en el mundo, según el apóstol Juan? Bueno, los honores terrenales. Eso es lo que te ofrece el mundo, eso es lo que te ofrece la sociedad. Logros intelectuales y prestigio social. Toda clase de placeres pecaminosos. En el mundo están todas estas cosas y Él nos las ofrece. Pero el fin de esto es separarnos de Dios, alejarnos de Dios, distraernos y no estar firmes en nuestra fe. El mundo odia a Dios, la sociedad odia a Dios. Y si odia a Dios, odia a su Hijo, que es Cristo. Y si odia a Cristo, por lo tanto, odia también a la iglesia que somos nosotros. Es así, esa es la naturaleza de la sociedad. El diablo es tan atrevido y tan astuto que no va a pensar, no va a dudar en tentarte, no va a dudar, no va a pensar dos veces en venir y decirte
o proponerte una oferta. Si lo hizo con Jesús mismo, después de que Jesús había orado 40 días y 40 noches, después de que él salió del desierto, le dijo, si postrado me adoras, yo te daré todos los reinos del mundo y también su gloria. Te voy a dar lo que tú quieras, todas las riquezas. Lo único que tienes que hacer es, adorarme, postrado. Reconóceme como tu Señor. Vemos el atrevimiento y lo descarado y lo atrevido que es Satanás el diablo. Se intentó hacerlo con Jesús, que es el Hijo de Dios, o Dios encarnado en un cuerpo llamado Jesucristo. ¿Por qué no lo va a hacer contigo? ¿Por qué no lo va a hacer con tu familia? ¿Por qué no lo va a hacer con tus hijos? Pero por supuesto que lo va a hacer. Te va a tentar, te va a proponer, te va a ofrecer títulos, reconocimiento, prestigio, dinero, plata, un mejor trabajo según la visión de la sociedad, la cosmovisión del mundo, una mejor posición. Pero eso es lo que hay en el mundo según el versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en él. Y estas cosas que acabamos de mencionar son las cosas que están en el mundo. Y el diablo te las va a ofrecer. Va a hacer todo lo posible para que tú tengas estas cosas y la paga hacia él es que tú no ames a Dios, que tú no leas tu Biblia, que tú no tengas una vida disciplinada de oración, que tú odies a tu prójimo, que tú no te congregues, que tú no camines en integridad, en santidad, que tú regales tus principios, regales tus tesoros, que son tus valores del reino. El diablo te va a pedir a cambio esas cosas por la vanagloria del mundo. Eso es lo que el apóstol Juan está queriendo decir acá en el versículo 15. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Eso dice el versículo. Todo lo que hay en el mundo no viene de Dios, los deseos de la carne. ¿Qué es lo que desea tu carne? ¿Qué es lo que la naturaleza de tu carne quiere? Siempre quiere lo malo, siempre quiere el pecado, siempre quiere alejarse de Dios, separarse de Dios, porque esa es su naturaleza. ¿Qué es lo que desean tus ojos? Una vida mejor, a lo mejor quizás desean a otra persona, de que quizás vas a encontrar paz y vas a sentirte satisfecho en los brazos de otra mujer. Eso es lo que tus ojos te dicen. Quiero esto, quiero lo otro, quiero probar de esto, quiero. Y eso se convierte en vanagloria de la vida, porque todo es vanidad, como dijo Salomón en Eclesiastés. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Pero la carne y nuestros ojos es lo que desean, es lo que quieren. Gloria a Dios y gracias a Cristo que está en nosotros, que nos aparta y nos da el dominio propio para no caer en estas cosas. Pero este versículo nos muestra claramente que esto es lo que el mundo te da. Esto es lo que el mundo tiene para ofrecerte. No hay más. El mundo no te va a dar más. Si te va a dar gozo, va a ser pasajero. Si te da paz, va a ser pasajera. Si te da esperanza, esa esperanza va a pasar rápido. Y así es todo lo que tú vas a encontrar en el mundo, no importa lo que hagas. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hay en la sociedad pasa. Todo lo que hay en el mundo pasa. La niñez se acaba cuando llega la juventud. La juventud se acaba cuando llega la adultez. La adultez se acaba cuando llega la vejez. Y la vida pasa cuando llega la muerte. Es así. Ya está escrito, no hay otra forma de cambiarlo. El invierno llega cuando se termina ¿el qué? El verano. El verano termina cuando llega el otoño y así sucesivamente. Así funcionan los tiempos, así funcionan las cosas. Tu salario se acaba cuando llega el próximo salario. Así es, todo se acaba cuando llega lo nuevo. No hay nada nuevo, no hay nada escrito debajo del sol. Es así como funcionan las cosas. Pero hay algo que no pasa. Hay algo que no pasa de moda y es el reino de Dios, es Cristo. Las profecías han pasado, excepto algunas que obviamente apuntan a la venida de Cristo, etc. Pero también la ley pasó, los profetas pasaron, los apóstoles pasaron, la Biblia fue escrita, ¿no es cierto? Y ya está, ya pasó el tiempo en que la Biblia fue escrita. Pero ¿qué es lo que ha permanecido ahora? Cristo y el Espíritu Santo. Gracias a estos dos factores, la iglesia todavía existe. Es maravilloso, pero quiero que tú entiendas que todo pasa excepto la verdad. Hemos leído nuestros 3 versículos y ahora quiero que pasemos a aplicación.
Entonces, ¿cuál es mi postura en medio de esta sociedad enferma? ¿Cuál es mi postura en medio de esta sociedad crítica y montada en cóleras y en iras? Bueno, mi postura es que yo obviamente no debo de ser influenciado por ella, no debo de ser arrastrado por las corrientes del mundo, pero ¿qué es lo que debo de hacer para sobrevivir en medio de esta sociedad? En Juan 18:36, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Esto lo dijo Jesús, es decir, nosotros vivimos aquí, pero no somos de aquí. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es cuál es mi postura, cuál es mi posición, saber cuál es mi identidad para yo no poder ser tentado y arrastrado por esta sociedad y así vencer al mundo. Jesús dijo que su reino no era de aquí. Entonces nosotros estamos en ese reino. Si el reino de Dios está en nuestros corazones, tampoco nosotros somos de aquí. Nosotros somos parte de su reino, entonces significa que en algún momento vamos a dejar este mundo, por supuesto. Pero quiero que miremos 4 razones que me dicen a mí cuál es mi rol y mi propósito y mi postura acá en esta tierra. Lo que yo tengo que entender es que yo soy la iglesia de Cristo, y que como iglesia de Cristo estoy aquí en medio de esta sociedad, pero ¿para qué? Primero, ¿por qué existe entonces la iglesia? La iglesia existe primeramente porque es el pueblo de Dios. Ese es el gran propósito por el cual la iglesia existe, porque la iglesia es el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios está aquí en la tierra, y hace parte de su reino, porque su reino no es de aquí, pero está aquí todavía, y no va a ser así hasta que Cristo venga. ¿Qué significa esto? Que la iglesia existe porque es el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, los que Dios, según su voluntad, llama para ser salvo o salvos. Primera de Pedro 2:9 nos habla acerca de esto y dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio santo, nación escogida, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Ese es el propósito de la iglesia. Linaje escogido es, pueblo escogido es, ¿para qué? Para que anden buenas obras. ¿Por qué existe la iglesia? Porque es el pueblo de Dios. Eso es lo que tú tienes que entender para poder estar firme en esta sociedad. Recuerden, estamos en aplicación. Nuestro segundo punto, entonces, si la iglesia existe porque es el pueblo de Dios, entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Para que nosotros entendamos cuál es el propósito de la iglesia, es decir, cuál es mi propósito aquí en la tierra, tenemos que ir a unos versículos más adelante. Primera de Pedro 2:21, que dice así: pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cuál es ese propósito? Entonces de la iglesia aquí en la tierra, para ser como Cristo, para ser como el que nos llamó y para que sigamos sus pisadas. Si yo soy como Cristo, si yo me parezco a Él, si pienso como Él, camino como Él y tengo esa fe como la que Él tuvo y esa santidad y esa integridad y camino en la voluntad de mi Padre, así como Cristo caminó en la voluntad de su Padre, entonces yo voy a poder resistir a esta sociedad enferma. 3. Entonces, ¿por qué existe la iglesia? Porque es el pueblo de Dios. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Para que sea como Cristo. 3. ¿Por qué fue dejada la iglesia aquí en la tierra? Si Cristo venció todo en la cruz, venció la muerte y el infierno, nos dio vida y salvación y perdón y una eternidad con el Padre, entonces ¿por qué no nos llevó con Él? ¿Por qué nos dejó aquí? No sé si usted se ha hecho esta pregunta, pero es muy importante que nosotros lo podamos entender. Para responder a esta pregunta quiero que vayamos a Mateo 5, 13 al 16. ¿Para qué fue dejada la iglesia aquí en la tierra? ¿Qué es lo que nos dice? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada la tierra? No sirve más para nada, sino para ser tirada allá afuera y para que sea pisoteada por los hombres. Pero ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz debajo de una cama, sino se pone arriba en el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre entonces nuestra luz delante de los hombres para que vean las buenas obras de Dios y glorifiquen a nuestro Padre que está allá en los cielos. No puede ser más claro, estimada iglesia. El propósito de por qué la iglesia fue dejada acá es para que la iglesia sea la sal y la luz del mundo,
para que la iglesia evangelice al mundo, para que la iglesia afecte a la sociedad, para que la iglesia sea más fuerte, para que la iglesia permanezca en medio de una sociedad, no importa qué tan enferma la sociedad esté. No hemos sido llamados a ser como la sociedad tiene que ser como la iglesia, nosotros tenemos que ser la luz de esta sociedad y teniendo este entendimiento nosotros vamos a prevalecer en medio de esta sociedad enferma. 4. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Bueno, la misión de la iglesia es hacer discípulos, mi querido amigo. Esto lo vemos en Mateo 28, 18 al 20 con la gran comisión. Jesús les dijo a sus discípulos y se acercó y les dijo diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado y que he aquí yo estoy con ustedes todos los días del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que dice el versículo y esto a nosotros nos muestra que la misión de la iglesia aquí en la tierra ya es hacer discípulos, es invitar a otras personas a que vengan a los pies de Cristo, a que sean parte de ese reino y de esa manera las personas también, la iglesia le gana la batalla a la sociedad que obviamente ya dijimos que es una sociedad que está muy enferma. Repitamos las preguntas de nuestra aplicación. Viviendo una sociedad enferma es el título de nuestra serie y el título de nuestro sermón es Pisando Firme. ¿Cómo yo voy a pisar firme sabiendo por qué existo aquí en la tierra? Si yo existo aquí en la tierra es porque yo soy el pueblo de Dios, porque yo pertenezco a la familia de Dios. Y si yo pertenezco a la familia de Dios, tengo un propósito, tengo un destino, Dios tiene un plan para mí. Y yo voy a cumplir y voy a vivir en ese plan que es vivir en su voluntad. Solo sabiendo esto, yo voy a saber que la sociedad yo no debo de ser como ella, sino ella debe de ser como yo. Segundo, ¿cuál es el propósito entonces de la iglesia? ¿Cuál es el propósito, es decir, del creyente? El creyente debe de ser como Cristo. Primera de Pedro 2:21. El creyente tiene que ser como Cristo en todo momento, aunque estemos en tiempos de pandemia o aunque vivamos en tiempos peores, no importa. El punto es no retroceder en mi convicción, no retroceder en mi fe, no retroceder en mis principios, en mis valores, en lo que creo. 3. ¿Por qué fue dejada la iglesia aquí en la tierra? Fue dejada para que sea la sal de la tierra y la luz del mundo, para que la iglesia evangelice al mundo, para que la iglesia haga su trabajo de hacer famoso el nombre de Cristo y extender el reino de Dios. Si yo entiendo eso, porque obviamente yo soy la iglesia, de esa manera yo voy a poder pelear y combatir a la sociedad enferma en la que nosotros vivimos. Y por último dijimos que la misión de la iglesia es hacer discípulos. Cada iglesia que existe a nivel internacional, a nivel universal y también a nivel local, y a nivel individual como cuerpo de Cristo, cada iglesia y cada miembro de ella debe de hacer discípulos, debe de por lo menos llevar una persona a la iglesia, aunque sea todos los años que vaya a vivir en esta tierra, por lo menos una persona tiene que ser invitada por algún miembro de la iglesia para llevar a los pies de Cristo a las personas y así obviamente ganar terreno en esta sociedad completamente enferma. Y para terminar, para hacer nuestro cierre, quiero dar solamente 2 ejemplos de cómo nuestra sociedad está tan corrupta, tan perdida y tan enferma. 2 ejemplos que son, pero de lo más simple, de lo más sencillo. Supongamos que usted se sube al autobús y se le olvida su celular en el asiento. Usted llega a su destino, se baja del bus y el bus se va. 30 minutos después, usted se da cuenta que dejó su celular en el asiento del bus. En el celular están todos sus contactos. La persona que lo encuentre, es muy fácil poder contactar a las personas, al dueño para devolver el celular. Pero déjeme decirle que las probabilidades de que su celular vaya a ser devuelto son nulas. Son muy pocas o casi no hay probabilidades. ¿Por qué? Porque así funciona nuestra sociedad. Nadie quiere hacer el bien, nadie quiere ser transparente. Dé por perdido su celular porque no se lo van a dar a menos que Dios haga un milagro y le dé la convicción a esa persona que ha visto su celular.
Supongamos que una persona va al supermercado, en vez de que le den 10,000 pesos de vuelto, le dan 20,000, o por decirlo en dólares, a alguien le dan $20 de cambio en vez de 10. Las probabilidades de que la persona que ha recibido más del doble del cambio son muy pocas, que la persona vaya a devolverse del supermercado y vaya a devolver lo que le dieron. ¿Por qué? Porque así es nuestra sociedad. Nadie quiere ser transparente, nadie quiere decir la verdad, nadie quiere hacer el bien. Nuestra sociedad está tan corrupta, está tan infectada, está tan llena de pecado, que así es como funciona. Y estos solo han sido dos pequeños ejemplos, sin pensar todo lo que se mueve en el ambiente político, todo lo que se mueve en la municipalidad, en la alcaldía de cada municipio, de cada país de Suramérica, Centroamérica y todo el mundo, todo lo que se vive en esos lugares, en los parlamentos, en las asambleas, en los lugares donde están los tres poderes del Estado, ejecutivo, financiero y judicial, toda la corrupción que hay en el Senado, toda la corrupción que hay en los partidos políticos, todas las cochinadas que se viven en esos lugares a nivel administrativo, a nivel financiero, a nivel inmoral, a nivel sexual, a nivel individualismo, a nivel de envidia, etcétera, etcétera, sin necesidad de llegar a esos lugares completamente oscuros. Solo hemos dado dos ejemplos. Si alguien olvida su teléfono en el autobús, o si a alguien le regresan más dinero del que le tuvieron que haber regresado en el supermercado. Así funciona nuestra sociedad, querido amigo, y nosotros estamos acá para ser la sal de la tierra, nosotros estamos acá para ser la luz del mundo, nosotros estamos acá porque somos el pueblo de Dios, hemos sido dejados acá porque tenemos que ser discípulos, y hemos sido dejados acá para ser como Cristo. Ese es el propósito, esa es la misión, la visión y el llamado de la iglesia, y ese es el llamado suyo. Si usted no entiende esto, va a ser arrastrado por las corrientes de la sociedad. Si usted no entiende su posición, su identidad, su postura, lo más probable es que usted vaya a ir a parar a donde todo el mundo está yendo. ¿Por qué Satanás no se le opone a las personas que no conocen a Cristo? ¿Por qué Satanás se le opone solamente a las personas que están en Cristo? ¿Usted sabe por qué? Porque Satanás y el mundo, Satanás y estas personas que no están en Cristo van en la misma dirección. Nadie va en sentido contrario, todos van en la misma dirección. Pero el que está en Cristo va en dirección contraria, va en sentido contrario, y por eso el enemigo se le pone. Entienda, así funciona nuestra sociedad, y mientras usted no recupere, mientras usted no agarre, no se abrace de Cristo, que es la roca, usted va a ir a parar a donde todo el mundo va a parar. Esa es la aplicación, ese es el mensaje, ese es lo que tenemos para entregar el día de hoy. Quédense con nosotros para el próximo programa, para el próximo mensaje del sermón número 2 de nuestra serie Viviendo en una sociedad enferma. Oremos. Padre, gracias porque tú eres bueno, eres fiel, eres un Padre, y tú nos llamas a ser como tú nos llamas, nos transformas, nos cambias y nos llenas de tu espíritu para que seamos luz y sal aquí en esta tierra. Ayúdanos a saber vivir, ayúdanos a saber entender cómo nosotros debemos de vivir, cuál es nuestra posición, nuestra postura, cuáles son los zapatos que me debo de poner para caminar en esta sociedad oscura y terrible. Danos sabiduría, danos gracia y no nos hagas retroceder. Ayúdanos a ser como tú cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie Viviendo en una sociedad enferma. Bendiciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.